¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este video, que inicialmente estará disponible en exclusiva para los miembros del canal, hablaremos sobre cómo el manga y anime de Dragon Ball presentan y desarrollan de formas muy distintas las relaciones entre personajes. Cabe resaltar que este video es una especie de secuela de este otro que ahora mismo aparece en pantalla y en el que hablamos sobre cómo Piccolo cambió gracias a Gohan. Así que si no lo viste, te invito a hacerlo antes o después de este, para que así puedas tener una mayor perspectiva sobre el tema y podamos entendernos mejor. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Iniciemos hablando sobre la forma tan distinta en que el manga y anime construyen y desarrollan la relación entre Gohan y Piccolo. A ver, esta es una de las relaciones más entrañables de todo Dragon Ball. A prácticamente todo el fandom le encanta la historia de cómo Gohan, un niño inocente, cambió el duro y malvado corazón de Piccolo y lo convirtió en un ser de bien. Y no solo eso, sino que en estos últimos años está muy de moda el meme de que Piccolo es el auténtico padre de Gohan, porque fue él quien le enseñó artes marciales, fue él quien lo cuidó cuando era niño, y generalmente Piccolo es quien más se preocupa por el bienestar del chico. Es que en definitiva Piccolo siempre tiene como prioridad a Gohan, mientras que Goku sigue priorizando sus entrenamientos antes que su familia, como el típico hombre casado que ignora sus responsabilidades y sigue teniendo su vida de soltero. Pero a ver, lo cierto es que el manga realmente no profundiza ni desarrolla tanto la relación entre alumno y maestro. Porque sí, es cierto que en los capítulos 210 y 211 vemos su primer entrenamiento juntos y después tenemos la escena de la fogata donde Gohan dice que cree que Piccolo no es tan malo como todos dicen, pero nada más. O sea, el manga invierte únicamente 2 escenas en desarrollar esta relación, porque después viene la batalla contra los Saiyajin, el sacrificio de Piccolo y ya está, se acabó. Estos fueron el alumno y maestro más cercanos de toda la franquicia. Y ok, es cierto que antes de morir Piccolo admite que Gohan ablandó su corazón y que los 6 meses que pasaron juntos no estuvieron tan mal, pero es que nosotros, los lectores, no vimos prácticamente nada de esos 6 meses. Solo 2 escenas y en ninguna de las 2 Piccolo dio alguna pista de sentir cariño por el niño, porque con suerte y se puede ver que lo tolera. Entonces, ante este desarrollo tan breve y sobre todo si no tuviéramos el contexto del anime, quizá el sacrificio de Piccolo podría percibirse un poco fuera de lugar, podría percibirse un poco forzado o apresurado. Y ojo, no digo que el desarrollo de la relación debió extenderse durante varios capítulos de manga o que se incluyeran montones de escenas mostrando el sentir de ambos personajes. Lo que digo es que quizá 1 o 2 escenas más que mostraran un poco más sobre cómo progresaban los sentimientos de ambos personajes no hubieran estado mal. Y cosa curiosa, el anime sí incluye estas escenas adicionales donde se dan pistas de cómo, especialmente los sentimientos de Piccolo, van cambiando con el tiempo. Porque en primer lugar tenemos el capítulo 20 de Dragon Ball Z. Aquí tenemos una escena exclusiva de esta versión en la que Piccolo se queda boquiabierto porque Gohan ya es capaz de esquivarlo, aunque de todas formas termina lanzando al niño por un precipicio y diciéndole que suba como pueda. Pero ahí no queda la cosa, porque Gohan, claramente molesto por la dureza de su maestro, no se queda callado, sino que el chico comienza a gritar nombres de animales y desafía a Piccolo a decir los que él conozca. Y esto es casi como si estuviera diciéndole, ok, tú serás más fuerte que yo, pero yo soy más culto y sé más que tú. Y no sé, quizás soy solo yo, pero ver cómo Gohan, que es un niño, intenta revertir la situación de una forma tan inocente y tal y como lo haría un niño, me parece tierno, me parece la clase de acto inocente e infantil que te ablanda el corazón. De hecho, la escena termina revelando que Piccolo no ignora los gritos del niño, sino que más bien está atento y escuchándolo. Pero vamos ahora con el capítulo 21, que nos muestra cómo van progresando los sentimientos de ambos personajes. Porque, a ver, aquí Piccolo y Gohan otra vez están entrenando, pero en un momento Piccolo se deja llevar por el combate y ataca en serio, e inmediatamente después pone cara de preocupación e incluso dice que no se dio cuenta y se excedió. O sea, que en este punto ya está midiendo sus golpes y ya se preocupa por la cantidad de daño que pueda causarle al niño. O sea que ya no es tan duro como antes, sino que solo aparenta que lo sigue siendo. Entonces aquí sí se nota un cambio, se nota cierta preocupación, se nota cierto cariño. Pero al mismo tiempo, la escena no es tan directa o explícita como para arruinar la sorpresa del sacrificio que está por venir. Por otro lado, en esta misma escena, Gohan muestra dudas al momento de atacar e incluso da a entender que no quiere pelear en serio contra Piccolo porque no lo considera su enemigo. En otras palabras, que lo considera su amigo o como mínimo que lo considera su aliado. Así que en este momento queda claro que los sentimientos de ambos personajes están cambiando y que incluso si no era su intención, ahora son mucho más cercanos. Entonces, como dije, el anime nos da mucho más contexto y detalles sobre los sentimientos de los personajes.
Aunque también es cierto que particularmente pienso que la mejor escena de todas es la de la fogata, donde Piccolo ya tolera estar cerca de Gohan y que está presente en ambas versiones. Sin embargo, esta misma escena tiene una extensión en el anime, y esta extensión es sumamente relevante para el personaje de Piccolo. Porque tras el sacrificio del Namekusein, tenemos un flashback que nos regresa al momento de la fogata, y aquí descubrimos que Piccolo quería tanto a Gohan que sintió el deseo de expresar su amor con caricias. Y es que vemos que Piccolo, lleno de dudas y miedos, acaricia a Gohan como si fuera su hijo, mientras tiene una cara de ¿qué diablos estoy haciendo? Se supone que soy un demonio porque siento que quiero a este niño como si fuera mi hijo, pero que en realidad es el hijo de mi peor enemigo. Es que este momento te revela por completo lo intensos y sinceros que son los sentimientos de Piccolo, y solo podemos verlo en el anime. Así que teniendo todos estos momentos en cuenta, puedo decir que el anime te da mucho más de dónde agarrarte al momento de justificar este amor entre alumno y maestro, y por tanto, el momento del sacrificio como tal queda dotado de un mayor peso emocional. Sí, lo que estoy diciendo es que el sacrificio de Piccolo es más emotivo, impactante y mejor en el anime que en la versión canónica y original. Ahora, aunque inicialmente solo reparé en cómo el anime profundizaba y detallaba más la relación entre Piccolo y Gohan, también quise repasar qué tanto más se detallaban otras relaciones en comparación con el manga, así que vamos ahora con otros momentos exclusivos de la versión animada que resaltan y enfatizan mucho más las relaciones entre personajes. Vamos primero con el vínculo que existe entre los guerreros Z. A ver, todos sabemos que este grupo se conoce desde hace varios años y que son amigos que se quieren mucho, así que durante la saga de los Saiyajin, cuando ves como Krillin o Goku sufren y se enfadan por las muertes de sus amigos, resulta creíble. No es necesario que el manga agregue mucho más contexto que el que ya se dio en sagas anteriores, que el que ya se dio en el Dragon Ball clásico, para que te creas que las muertes de Yamcha o Tenshinhan son trágicas para los demás. Sin embargo, el anime, una vez más, intenta que estos personajes se acerquen un poco más que en la versión escrita. Intenta afianzar un poco más la amistad que existe entre los guerreros antes de la batalla contra Vegeta y Nappa. Y con este intento me refiero específicamente al capítulo 17 de Dragon Ball Z, que es, otra vez, exclusivo del anime. Aquí, Krillin, Yamcha, Chaos y Tenshinhan usan una habitación especial en el templo de Kamisama para viajar a otro planeta y pelear contra dos Saiyajin. Y sí, particularmente este capítulo me parece terrible, me parece un mal relleno, especialmente porque todos terminan muriendo contra estos Saiyajin random, y eso provoca que la batalla contra Vegeta y Nappa, donde también mueren casi todos, se perciba redundante y menos impactante en la versión animada. Para mí hubiera sido mejor que Krillin y los demás ganaran, y así verlos disfrutar de un momento de felicidad antes de ser completamente aniquilados. Además, la ambientación, el lugar donde se desarrolla el combate, todo me parece visualmente poco agraciado. Es que en general me parece un relleno terrible este capítulo. Sin embargo, de haber salido bien, este relleno hubiera conseguido que las muertes de todos fueran más dolorosas e impactantes en el anime. Especialmente porque en el manga apenas si tenemos un vistazo de los guerreros Z antes de la batalla contra los Saiyajin. Porque en esta versión apenas tenemos 2 o 3 viñetas de ellos entrenando en el templo de Kamisama y poco más. No tenemos interacciones, no tenemos diálogos, no tenemos nada. Sencillamente el narrador cuenta que se fueron a entrenar y un par de capítulos después Kamisama les da el visto bueno, les da la bendición y dice que ya están listos para pelear y poco más. Entonces, lo que quiero decir es que si este relleno hubiera sido un buen relleno, probablemente las muertes durante la batalla contra los Saiyajin dolerían más en la versión animada que en el propio manga. Porque, igual que sucede en el caso del sacrificio de Piccolo por Gohan, el anime tendría más contexto, detalles y sobre todo, tendría más momentos para que el espectador se encariñe con los guerreros Z. Lamentablemente, el dichoso capítulo 17 está terriblemente ejecutado, así que casi que consigue el efecto contrario, porque en lugar de volver la batalla final más intensa, la vuelve redundante. Sin embargo, por otro lado, una escena que sí consigue superar al manga es la muerte de Yamcha en la versión animada. A ver, un poco de contexto. Durante la batalla contra los Saiyajin existe una gran diferencia entre versiones, porque como muchos recordarán, en el anime un grupo de periodistas transmiten el combate a nivel mundial, así que Bulma, el maestro Roshi y todos los demás están al tanto de la situación. Mientras que en el manga, estos periodistas no existen, así que nadie sabe qué sucedió durante la batalla hasta el final. Entonces, cuando Yamcha muere en el manga, solo vemos que Krillin se enfurece y lanza un ataque que acaba con todos los Saiyaman. Muy emotivo, sí, pero pienso que el anime lo hace mejor. Porque en esta versión, Bulma ve el final de Yamcha por televisión, ve su cadáver y se pregunta qué le pasa, se pregunta por qué no se levanta.
De hecho, tarda unos segundos en comprender qué está pasando, y cuando se da cuenta de que el chico que le gusta ya no existe, la vemos tomarse el pecho como si le faltara el aire y después, completamente incapaz de aceptar la realidad, la vemos temblando y tirando de su propio cabello. En ese momento el maestro Roshi le pone una mano en el hombro y entonces Bulma se rompe por completo. Llora como nunca y grita que no puede ser cierto. Es que su dolor realmente se siente. Se nota mucho más el cariño que existe entre estos personajes, e incluso si la muerte de Yamcha como tal no te provoca nada, ver el sufrimiento de Bulma en esta escena es realmente duro. Es que aquí el anime realmente consigue que el momento y toda esta batalla se sienta mucho más dolorosa y trágica. Y en esta misma línea, otro momento que yo considero que es mejor en el anime es el sacrificio de Chaos contra Nappa. A ver, en el manga, Chaos sencillamente se acerca al Saiyajin y un par de viñetas después explota. Entonces Piccolo lo reconoce diciendo que era un valiente y ya, nada más. Sin embargo, en la versión animada, el entre comillas duelo entre Chaos y Nappa se extiende un poco más, alrededor de unos 3 minutos, así que tampoco es tan largo. Pero lo importante aquí es que Piccolo tiene un diálogo adicional que seguramente muchos de ustedes recordarán. Cuando Gohan aparta la vista porque no soporta ver cómo Chaos es golpeado, Piccolo le dice: míralos, no les quites los ojos de encima, este es un verdadero combate. Sí, este diálogo es exclusivo del anime, pero es que es tan bueno que engrandece prácticamente todos los elementos que componen la escena, porque primero, Chaos no será muy fuerte, pero por su espíritu y actitud es reconocido como un auténtico guerrero. Segundo, se resalta que Gohan sigue siendo un niño y que, como cualquier niño, se asusta cuando ve semejantes niveles de violencia. Y tercero y más increíble, Piccolo demuestra que será un demonio, pero antes es un guerrero que sabe reconocer el valor y el espíritu de lucha en otros. Y antes que estas dos cosas, Piccolo demuestra que es un maestro, porque incluso en mitad de la batalla sigue enseñándole a su alumno. Le enseña a Gohan cómo es un combate real, cómo es combatir contra un enemigo que tiene intención de acabar contigo. Le enseña que para ganar tienes que darlo todo, e incluso que en ocasiones tendrás que dar tu propia vida. Todo esto el anime lo consigue con una única línea de diálogo adicional. Y ya que hablamos de lo miedoso que es Gohan, también me gustaría decir que durante toda esta batalla, especialmente durante toda la parte de Nappa, Gohan es mucho más asustadizo en la versión animada. Más que todo porque en esta versión siempre podemos ver la reacción del niño ante las muertes de sus compañeros o en los momentos más tensos. El manga realmente no le dedica tanto tiempo al pequeño, y lo cierto es que tampoco tendría por qué, porque la versión escrita necesita ser mucho más eficiente con sus tiempos. Pero mi punto aquí es que, aun si años atrás Gohan podía resultar más molesto o desagradable en la versión animada porque ahí era más miedoso, ahora que lo vimos crecer y vimos toda su evolución como guerrero, las escenas exclusivas del anime donde lo vemos muriéndose de miedo pueden resultar mucho más disfrutables, porque verlo tan temeroso durante su primer combate real hace que se note más el valor que desarrolla durante las siguientes sagas, hace más notorio su proceso de maduración como guerrero y como persona. Entonces, otra vez, puntos extra para el anime por dedicar más tiempo a mostrar al Gohan novato y miedoso. Finalmente, ya para terminar con esta sección, quiero resaltar cómo el manga y anime manejan de forma muy distinta la relación entre Bulma y Vegeta. A ver, en el manga directamente no hay nada sobre ellos, porque cuando Trunks se va, Goku y los demás dicen que entrenarán y 1 o 2 páginas después ya sucedió el time skip de 3 años e inicia directamente la saga de los androides. En cambio, el anime sí tiene un capítulo dedicado a Bulma y Vegeta, específicamente el 124, en el que ambos de alguna forma cambian la idea o concepto que tienen del otro. Porque en este capítulo, Bulma pasa de pensar que Vegeta es un extraterrestre loco que está obsesionado con Goku, a pensar que Vegeta es, bueno, un extraterrestre loco y obsesionado con Goku, pero que también tiene una fortaleza y un orgullo dignos de un rey, y que realmente está dando lo mejor de él para cumplir su objetivo. Mientras que, por su parte, Vegeta comienza a notar que Bulma existe, o sea, si antes le resultaba irrelevante y no la consideraba para nada, ahora ya la tiene en su mapa. Entonces, una vez más, el anime te da mucho más contexto y al menos te da una mínima justificación y explicación de por qué 3 años después, Bulma apareció con un bebé que también era de Vegeta. Y ya está, ahora que ya resaltamos todas estas diferencias y vimos cómo en el anime las relaciones entre personajes tienen más detalles y tiempo en pantalla, vamos con las conclusiones. Entonces chicos, como vimos, en comparación con el manga, el anime de Dragon Ball Z invierte mucho más tiempo en mostrar las relaciones entre personajes.
Por supuesto, no siempre sale bien, sino que hay ocasiones donde tiene éxito, como la escena de Bulma llorando por Yamcha, y ocasiones donde fracasa horriblemente hasta el punto de empeorar la versión original, como el capítulo de Krillin y los demás peleando contra los Saiyajin de relleno. Sin embargo, es interesante resaltar que, cuando el anime tiene éxito, es capaz de engrandecer las escenas más dramáticas y emotivas y dotarlas de una mayor carga emocional, e incluso conseguir que las relaciones entre personajes se perciban mucho más cercanas, como en el caso de Piccolo y el cariño que siente por Gohan, porque solo en el anime vemos como el Namekusein gradualmente va encariñándose con el niño. Ahora, ante estos argumentos, resulta inevitable pensar que, en algunos aspectos, el anime de Dragon Ball Z es superior al manga. Ojo, estoy hablando específicamente del Z original, no del Z Kai, porque ese ni siquiera lo vi completo como para tener una opinión clara al respecto. Pero lo que digo es que, en cuanto al desarrollo de personajes y desarrollo entre vínculos de personajes, Dragon Ball Z tiene un extra que genuinamente mejora al manga. Y sí, para muchos esto puede ser una locura o una barbaridad, porque cómo puede ser que un anime supere al manga en el que se basa, pero eso es lo que pienso. Y lo repito, específicamente en desarrollo de personajes y desarrollo de relaciones interpersonales, pienso que el anime es mejor que el manga. Por supuesto, también puedo entender que estés en desacuerdo, especialmente si eres una persona que aprecia y valora la forma en que los personajes de Dragon Ball se desarrollan naturalmente y según las necesidades de la historia, pero para los que disfrutamos de ese extra de contexto, de ese extra de caracterización de personajes, pienso que el anime puede ser más disfrutable. Incluso diría que puede ser más disfrutable en esos tiempos donde se valora y celebra tanto la evolución como la maduración de personajes. De hecho, pienso que si Dragon Ball fuera un manga actual, tendría muchos más de estos momentos completamente dedicados a la interacción entre personajes. Es más, el manga de Dragon Ball Super, en su intento por superar la obra original y adaptarse a las tendencias actuales, cuenta con más diálogos y momentos dedicados al desarrollo de personajes, porque ahí tenemos personajes como Merus o Broly que tienen sus propios arcos, o el clásico Vegeta que nunca deja de crecer, y hasta Goku que en la última saga forjó un vínculo con su padre. Es que hasta tenemos una parte del fandom que pide que todo sea como antes, o sea, más golpes y menos diálogos. Es que realmente Super invierte tiempo y páginas en escenas que casi serían impensables para el manga clásico, pero que sí están en el anime de Dragon Ball Z. Y en esta misma línea, resulta curioso y hasta irónico pensar que quizá los animadores de Z decidieron crear rellenos donde los personajes interactuaban porque no tenían más peleas que poner. O sea, como no tenían excusa para rellenar con golpes, se pusieron a rellenar con conversaciones. ¿Quién diría que 30 años después, el medio consideraría las conversaciones y el desarrollo de personajes más importantes que los propios combates? Y que incluso en los shonen que están completamente centrados en la acción, los diálogos y arcos de personaje serían altamente relevantes. Entonces, como dije, por increíble que suene, para esos que disfrutamos de esas conversaciones y de ese extra de contexto, el anime de Z podría ser mucho más disfrutable que el propio manga clásico. Y listo chicos, eso es todo por este video. Si te gustó, por favor no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal de tu Hokage favorito para más contenido similar. Y si quieres conversar más sobre el tema o compartir con la comunidad, puedes unirte al servidor de Discord, que el link está en la descripción. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos chicos y chicas que patrocinan este contenido, quiero decir que realmente no sabía muy bien cómo terminar este video chicos. O sea, al principio mi idea era únicamente resaltar cómo el anime desarrollaba mejor la relación entre Piccolo y Gohan, pero sin darme cuenta la cosa fue escalando hasta decir que cuando se trata de desarrollo de personajes, el anime es mejor que el manga, y que incluso con lo lento que avanza, Dragon Ball Z puede ser mucho más disfrutable que la obra canon por su contenido adicional. Además, al final también terminé resaltando que el señor Toriyama realmente no parecía muy abocado a dedicar más tiempo del indispensable al desarrollo de personajes, sino que más bien se las ingeniaba para hacerlos cambiar y madurar según avanzaba la trama y según los problemas que se presentaban. Por supuesto me parece un tremendo logro que el señor pudiera combinar desarrollo de personajes, historia y batallas, pero yo me sigo quedando con las escenas dedicadas que tiene el anime. Así que cuéntame, ¿qué prefieres tú? ¿Que todo sea rápido y furioso como en el manga? ¿O que se dedique más tiempo a los personajes como en el anime? Puedes contarme tu respuesta en los comentarios, que ya sabes que yo siempre leo todo e intento responder todo lo que puedo. Y ya está, eso es todo, muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, sorprendido tras repasar las diferencias entre manga y anime y esperando haberme explicado bien. ¡Nos vemos!